Alejandro Álvarez era un hombre exitoso, pero la felicidad parecía haber abandonado su vida hace una década. En su lujosa mansión, empezaba un día más como siempre, inmerso en su rutina de trabajo interminable. Sus días eran largos y solitarios, llenos de reuniones, llamadas telefónicas y negociaciones. Su oficina, decorada con elegancia y sofisticación, reflejaba al hombre poderoso e influyente en el que se había convertido. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito, se escondía un corazón roto y un alma atormentada. El reloj marcaba las 6 de la mañana cuando Alejandro entró en su sala de estar, impecablemente arreglada por el personal de servicio. Tomó el periódico del día, pero sus ojos cansados apenas podían enfocarse en las palabras impresas. En cambio, su mente viajaba al pasado, a los días antes de la desaparición de Valentina. Era imposible evitarlo. Cada rincón de la mansión, cada objeto parecía cargado de recuerdos de la hija que había perdido. Flashbacks inundaban su mente. Recordaba vívidamente los momentos felices con Valentina. La risa contagiosa de ella resonando por la casa, sus pequeñas manos agarrando firmemente las suyas mientras paseaban por el jardín, y las noches en que le leía cuentos para dormir. Esos eran los recuerdos que calentaban su corazón, pero también traían un dolor insoportable. «Papá, mira lo que dibujé», exclamaba Valentina, mostrando con orgullo sus dibujos coloridos. «¿Lo vas a guardar en tu oficina?». Alejandro siempre respondía con una sonrisa. «Claro, mi ángel. Lo voy a poner en la pared, para que todos vean lo talentosa que eres». Esos recuerdos ahora eran un contraste cruel con la realidad presente. Alejandro se había convertido en un hombre frío, obsesionado con el trabajo como una forma de escapar del dolor. Se había alejado de amigos y familiares, sumergiéndose cada vez más en su aislamiento. Sus noches eran insomnes, revisando documentos y planeando estrategias empresariales, mientras su corazón clamaba por una hija que no sabía si aún estaba viva. Aún así, Alejandro se negaba a desistir de encontrar a Valentina. Contrató a los mejores investigadores, siguió todas las pistas posibles, pero siempre lo llevaban a callejones sin salida. La frustración solo aumentaba, alimentando su obsesión por el trabajo como una forma de anestesiar el dolor. Al final del día, Alejandro se permitía un breve momento de vulnerabilidad. Se sentaba en el sillón de su oficina, con una foto de Valentina en las manos. La imagen estaba un poco desgastada por el tiempo, pero la sonrisa de ella permanecía intacta, recordándole la esperanza que no podía abandonar. «Valentina, donde quiera que estés, te voy a encontrar», murmuraba Alejandro, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. El dolor del pasado era una compañera constante, moldeando cada decisión, cada movimiento de Alejandro. Se había convertido en un hombre implacable en los negocios, pero frágil por dentro, siempre buscando la pieza que faltaba en su vida. Y así, con el paso de los días, Alejandro seguía en su lucha, decidido a superar cualquier obstáculo hasta finalmente reencontrarse con su hija perdida. Este era el comienzo de un viaje lleno de desafíos y descubrimientos, donde Alejandro aprendería que, a veces, la esperanza puede ser lo único que nos mantiene vivos. Alejandro Álvarez seguía su rutina meticulosa y disciplinada, tratando de mantenerse ocupado para alejar los pensamientos oscuros que lo acompañaban a diario. En un día como cualquier otro, tenía una consulta médica programada en una clínica de renombre en la ciudad. Con su estilo de vida intenso y estresante, Alejandro sabía la importancia de cuidar su salud, aunque eso significara interrumpir su flujo incesante de trabajo. Al llegar a la clínica, Alejandro fue recibido por la recepcionista, quien lo condujo a una sala de espera elegante y cómoda. El ambiente era tranquilo, decorado con cuadros de paisajes serenos, pero Alejandro apenas notaba los detalles a su alrededor, perdido en sus propios pensamientos. «Señor Álvarez, la enfermera lo atenderá enseguida», anunció la recepcionista con una sonrisa profesional. Pocos minutos después, la puerta se abrió y una joven enfermera entró en la sala. Ella tenía una presencia calmada y acogedora, que contrastaba con la frialdad habitual de Alejandro. «Buenos días, señor Álvarez. Soy Camila, voy a atenderlo hoy», dijo ella con una sonrisa gentil, que iluminó su rostro. Alejandro solo asintió, manteniendo su postura reservada. Mientras Camila realizaba los procedimientos de rutina, midiendo su presión arterial y haciendo preguntas sobre su salud, algo llamó la atención de Alejandro. En la muñeca derecha de Camila, había una pequeña cicatriz, muy similar a la que recordaba en Valentina. «¿Esta cicatriz en tu muñeca, cómo la conseguiste?», preguntó Alejandro,
intentando mantener la voz estable. Camila miró la cicatriz y sonrió levemente. Ah, esta cicatriz. Me operaron cuando era niña. Fue algo simple, pero dejó esta marca. El corazón de Alejandro se aceleró. La cicatriz era idéntica a la de Valentina, resultado de una cirugía que había tenido en la infancia. La esperanza, que durante mucho tiempo había tratado de sofocar, comenzó a renacer con fuerza. Interesante, murmuró Alejandro, disimulando su emoción. ¿Siempre has vivido aquí en la ciudad? Camila, sin sospechar las intenciones de Alejandro, respondió casualmente. No, me crié en un orfanato. Mis padres adoptivos me encontraron en un parque cuando era muy pequeña. No tengo muchos recuerdos de aquella época. Las palabras de Camila solo aumentaron la inquietud de Alejandro. La coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. Terminó la consulta con un torbellino de pensamientos y emociones, decidido a descubrir más sobre la vida de Camila. La posibilidad de que ella pudiera ser Valentina era una esperanza que no podía dejar pasar. Gracias, Camila. Fuiste muy atenta, dijo Alejandro al despedirse, tratando de esconder la urgencia en su voz. No hay de qué, señor Álvarez. Cuídese, respondió ella con la misma sonrisa gentil. Al salir de la clínica, Alejandro sabía que no podría descansar hasta investigar a fondo esta nueva pista. La esperanza renacida en su corazón era un fuego que no podía ignorar. Iría tras las respuestas, decidido a descubrir si Camila era realmente la hija que había perdido hace tantos años. Alejandro Álvarez no podía ignorar la esperanza que había renacido en su corazón. La coincidencia de la cicatriz en la muñeca de Camila era una señal que no podía dejar pasar. Decidido a descubrir la verdad, comenzó a investigar la vida de la joven enfermera de manera discreta, evitando levantar sospechas. Contrató a un detective privado de confianza, el mismo que había utilizado en otras ocasiones durante la búsqueda de Valentina. Este detective, un hombre experimentado llamado Ricardo, inició la investigación con la misma seriedad que Alejandro esperaba. Alejandro, necesitaré algunos días para reunir toda la información sobre Camila. Te mantendré informado de cualquier novedad, dijo Ricardo, su voz firme y profesional. Mientras Ricardo realizaba la investigación, Alejandro se permitía reflexionar sobre lo poco que sabía de Camila. Con cada pensamiento, más esperanzas surgían en su corazón. Anhelaba respuestas, pero sabía que debía ser paciente. Ricardo comenzó a trazar el perfil de Camila, empezando por el orfanato donde ella había crecido. El orfanato, ubicado en un barrio modesto de la ciudad, era administrado por monjas que recordaban bien a Camila. Las monjas la describieron como una niña dulce y curiosa, que siempre preguntaba sobre su familia biológica. Camila siempre tuvo un deseo ardiente de descubrir sus orígenes. Nunca dejó de soñar con encontrar a su verdadera familia, dijo una de las monjas al detective. Ricardo también descubrió que Camila había sido adoptada por una pareja amorosa, que la encontró en un parque, sola y sin memoria de su pasado. La pareja, aunque no tenía muchos recursos, le dio a Camila todo el amor y apoyo que podía. Ella creció en un hogar lleno de cariño, pero el vacío sobre su pasado nunca fue llenado. Además de su búsqueda de identidad, Camila se dedicó a los estudios y se graduó en enfermería con honores. En el hospital donde trabajaba, era conocida por su dedicación y compasión hacia los pacientes. Sus colegas de trabajo y los pacientes la admiraban profundamente. Camila es una de las enfermeras más dedicadas que he conocido. Tiene un corazón enorme y un talento innato para cuidar a las personas, dijo una colega de trabajo. Mientras tanto, Alejandro recibía actualizaciones regulares de Ricardo. Cada nueva información reforzaba la idea de que Camila podría realmente ser Valentina. Su dedicación como enfermera, su deseo de encontrar a su verdadera familia, todo parecía encajar en la historia de su hija perdida. Alejandro comenzó a frecuentar el hospital donde trabajaba Camila, bajo el pretexto de consultas médicas regulares. Observaba la interacción de ella con los pacientes, admirando la ternura y la competencia con la que realizaba su trabajo. En una de esas visitas, la vio consolando a una anciana, sosteniendo su mano con gentileza. «Va a estar bien, doña Lucía. Estoy aquí para cuidar de usted», decía Camila con una sonrisa alentadora. Alejandro no pudo evitar sentir una punta de orgullo al ver la dedicación de Camila. Sabía que necesitaba pruebas concretas, pero la esperanza se fortalecía cada día.
Decidió que, en cuanto Ricardo terminara la investigación, confrontaría a Camila con sus sospechas. Los días pasaban lentamente mientras Alejandro aguardaba ansiosamente las conclusiones de Ricardo. Cada detalle sobre la vida de Camila parecía alinearse con la historia de Valentina, aumentando aún más su determinación. Alejandro estaba listo para enfrentar la verdad, cualquiera que fuera, y encontrar finalmente la pieza que faltaba en su vida. El camino hacia la verdad se estaba revelando lentamente, y Alejandro sabía que estaba más cerca que nunca de descubrir si Camila era realmente su hija perdida. Decidido a desentrañar el misterio alrededor de Camila, Alejandro Álvarez decidió intensificar su investigación. Sabía que, para descubrir la verdad, necesitaría ayuda profesional. Fue entonces que recurrió a Ricardo, un detective privado experimentado que ya había trabajado en casos complicados anteriormente. Ricardo era un hombre meticuloso y determinado, con un historial impecable de resolver casos difíciles. Cuando Alejandro lo contactó, él inmediatamente aceptó el desafío. Se encontraron en un café discreto para discutir los detalles. Alejandro, voy a necesitar toda la información que ya tienes sobre Camila, dijo Ricardo, anotando todo en su cuaderno. Cada detalle puede ser crucial. Alejandro explicó todo lo que sabía, incluyendo la cicatriz en la muñeca de Camila y su crianza en un orfanato. Ricardo escuchó atentamente, consciente de la importancia de cada fragmento de información. Déjamelo a mí, Alejandro. Voy a descubrir todo lo que pueda sobre el pasado de Camila, aseguró Ricardo antes de partir para comenzar su investigación. Ricardo comenzó su búsqueda por el orfanato donde Camila fue criada. Llegó al lugar y se presentó a las monjas que administraban el orfanato. Ellas recordaban bien a Camila y estaban dispuestas a ayudar. Camila era una niña especial, siempre curiosa sobre sus orígenes, dijo la hermana María, una de las monjas más antiguas. Quería saber quiénes eran sus verdaderos padres, pero nunca tuvimos ninguna pista. Ricardo examinó los registros del orfanato y descubrió que Camila había sido encontrada sola en un parque, sin ninguna identificación. Fue acogida por las monjas y, algunos meses después, fue adoptada por una pareja que la amó como a una hija. El detective siguió las pistas hasta los padres adoptivos de Camila, una pareja humilde pero cariñosa que recordaba claramente el día en que la encontraron. La encontramos en un parque, sola y asustada. Decidimos que sería nuestra hija desde ese momento, explicó la madre adoptiva, con los ojos brillando de emoción. Ricardo preguntó sobre la fecha de la adopción y descubrió que coincidía asombrosamente con el periodo en que Valentina desapareció. Con esta información en mano, decidió verificar los registros oficiales de adopción. A través de contactos en el ayuntamiento, consiguió acceso a los documentos que mostraban el proceso de adopción de Camila. Los registros confirmaban que Camila había sido adoptada poco tiempo después de la desaparición de Valentina. La coincidencia de las fechas y la falta de información sobre el origen de Camila aumentaban las sospechas de Ricardo. Ricardo volvió a Alejandro con las novedades. Se encontraron nuevamente en el mismo café discreto. Alejandro, tengo buenas y malas noticias, comenzó Ricardo. Las buenas son que encontramos registros que indican que Camila fue adoptada poco tiempo después de la desaparición de Valentina. Las malas noticias son que aún no tenemos una prueba concluyente de que ella sea realmente tu hija. Alejandro escuchó con atención, sintiendo la mezcla de esperanza y frustración. Sabía que estaba más cerca de la verdad, pero aún faltaba la confirmación definitiva. ¿Qué más podemos hacer, Ricardo?, preguntó Alejandro, decidido a continuar. Necesitamos algo más concreto, como una prueba de ADN, respondió Ricardo. Pero antes de confrontar a Camila, tal vez sea prudente intentar obtener más información, de manera discreta. Alejandro estuvo de acuerdo, sabiendo que la paciencia era crucial. Decidió que continuaría con sus consultas médicas regulares, observando a Camila y tratando de ganar su confianza. Mientras tanto, Ricardo continuaría la búsqueda de cualquier pista adicional que pudiera ligar definitivamente a Camila con Valentina. La investigación estaba lejos de terminar, pero Alejandro sentía que estaba en el camino correcto. Estaba decidido a descubrir la verdad y, finalmente, reunirse con su hija perdida. Los días que siguieron fueron de intensa ansiedad para Alejandro Álvarez. En cada encuentro casual con Camila en el hospital, estudiaba sus rasgos, sus gestos y la cicatriz en su muñeca. El misterio alrededor de la joven enfermera parecía estar cada vez más cerca de una resolución, pero Alejandro sabía que necesitaba confrontarla con sus sospechas. Finalmente,
decidió que no podía seguir retrasando lo inevitable. En una tarde soleada, Alejandro programó una consulta de rutina en el hospital, esperando encontrar a Camila. Cuando llegó su turno, fue conducido a la sala de exámenes, donde encontró a la joven enfermera esperándolo con una cálida sonrisa. «Señor Álvarez, ¿cómo se siente hoy?», preguntó Camila, mientras preparaba los instrumentos para la consulta. Alejandro respiró hondo, sintiendo el peso de la conversación que estaba a punto de iniciar. «Estoy bien, Camila. Pero hoy no vine solo para una consulta. Necesito hablar contigo sobre algo muy importante». Camila levantó la mirada, intrigada. «Claro, señor Álvarez, ¿de qué se trata?». Alejandro la observó por un momento, buscando las palabras correctas. «Camila, tengo sospechas de que podría ser mi hija, Valentina, que desapareció hace 10 años». La sonrisa de Camila desapareció, reemplazada por una expresión de sorpresa e incredulidad. «¿Su hija?». «Señor Álvarez, yo no sé qué decir». Alejandro continuó, tratando de mantener la calma. «Tienes una cicatriz en la muñeca, igual a la que tenía mi hija por una cirugía en la infancia. Y el tiempo en que fuiste adoptada coincide con la desaparición de Valentina». Camila negó con la cabeza, intentando procesar lo que escuchaba. «Debe ser una coincidencia. Yo fui criada en un orfanato y no recuerdo nada antes de eso. Camila, investigué tu pasado. Sé que fuiste encontrada sola en un parque y adoptada poco después. Los detalles coinciden. Necesito que consideres la posibilidad», insistió Alejandro, su voz cargada de emoción. Camila lo miró, sus convicciones empezando a tambalearse. «Esto es mucha información para procesar. No sé qué pensar». Alejandro percibió la confusión en los ojos de Camila y suavizó el tono. «Entiendo que es difícil, pero necesito que me ayudes a descubrir la verdad. Si hay una posibilidad de que seas mi hija, debemos explorarla. Podemos hacer una prueba de ADN». Camila dudó, su mente un torbellino de pensamientos. Durante toda su vida, había soñado con encontrar a su verdadera familia, pero nunca imaginó que podría suceder de esta manera. Las palabras de Alejandro empezaron a tener sentido, pero la incertidumbre aún era grande. «Yo, no sé, ¿y si estamos equivocados? ¿Y si esto es solo una coincidencia?», preguntó ella, su voz temblando ligeramente. Alejandro extendió la mano, intentando transmitir seguridad. «Entiendo tu miedo, Camila. Pero la única manera de estar seguros es a través de la prueba de ADN. Por favor, dame esta oportunidad». Camila ponderó por un momento, mirando al hombre frente a ella. El dolor y la esperanza en sus ojos eran evidentes. Finalmente, asintió lentamente. «Está bien, señor Álvarez. Hagamos la prueba. Necesito saber la verdad tanto como usted». Alejandro sintió un alivio inmediato, mezclado con una nueva ola de esperanza. «Gracias, Camila. No te arrepentirás». A partir de ese momento, ambos comenzaron a planear la prueba de ADN. Alejandro sabía que la verdad estaba cerca, y la posibilidad de reencontrarse con su hija perdida llenaba su corazón de esperanza. Mientras tanto, Camila intentaba lidiar con la tormenta de emociones que la invadía, preparándose para la respuesta que podría cambiar su vida para siempre. Alejandro Álvarez y Camila dejaron el hospital con un propósito firme: descubrir la verdad a través de una prueba de ADN. La tensión entre ellos era palpable, pero ambos sabían que ese era el único camino para resolver las dudas que rondaban sobre sus vidas. Programaron una consulta en una clínica especializada, donde la prueba se realizaría con la máxima precisión y confidencialidad. En el día acordado, Alejandro y Camila se encontraron en la entrada de la clínica. La expresión seria de Alejandro contrastaba con la ansiedad visible en los ojos de Camila. Ambos sabían que ese momento podría cambiar sus vidas para siempre. «¿Estás lista, Camila?», preguntó Alejandro, intentando esconder su propia aprensión. Camila asintió, respirando hondo. «Sí, señor Álvarez. Vamos a descubrir la verdad». Fueron recibidos por un médico especialista en genética, quien explicó todo el procedimiento con claridad y profesionalismo. Se tomaron muestras de sangre de ambos, y el médico aseguró que los resultados estarían listos en pocos días. La espera sería agonizante, pero necesaria. «Gracias, doctor», dijo Alejandro,
estrechando la mano del médico con firmeza. Espero con ansias los resultados. Durante los días siguientes, la tensión flotaba en el aire. Alejandro continuaba con su rutina de trabajo, pero su mente estaba constantemente enfocada en la posible revelación. Revisaba documentos y participaba en reuniones, pero la esperanza y el miedo se mezclaban en sus pensamientos. Camila, por su parte, enfrentaba una tormenta de emociones. La idea de que podría ser Valentina era a la vez aterradora y emocionante. Mientras esperaba los resultados, pequeños recuerdos de su infancia empezaron a surgir, fragmentos de memorias que había olvidado o reprimido a lo largo de los años. Una tarde, mientras cuidaba de una paciente anciana en el hospital, un destello de memoria surgió en su mente. Se vio a sí misma, aún niña, jugando en un jardín floreado, riendo mientras corría hacia una figura que parecía ser su padre. La imagen era vaga, pero la sensación de felicidad era inconfundible. ¿Estás bien, querida?, preguntó la paciente, notando la expresión pensativa de Camila. Camila sonrió, intentando disimular la emoción. Sí, estoy bien. Solo recuerdos de cuando era niña. Por la noche, en su pequeña y acogedora casa, Camila reflexionaba sobre esos recuerdos. ¿Serían verdaderos o solo fragmentos de su imaginación, influenciados por las recientes revelaciones de Alejandro? Intentaba organizar sus pensamientos, pero la incertidumbre era abrumadora. Los días pasaron lentamente, hasta que finalmente llegó el momento de regresar a la clínica por los resultados. Alejandro y Camila se encontraron una vez más, ambos visiblemente nerviosos. Fueron recibidos por el mismo médico, quien los condujo a una sala de reuniones privada. El resultado de la prueba de ADN está listo, anunció el médico, abriendo un sobre con los resultados. La prueba confirma que ustedes son padre e hija. Alejandro sintió una oleada de emociones invadiendo su ser. La confirmación de que Camila era realmente Valentina le trajo lágrimas a los ojos. Se levantó y, sin dudarlo, la abrazó con fuerza. Valentina, hija mía, finalmente te encontré, dijo Alejandro, la voz entrecortada por la emoción. Camila, ahora sabiendo la verdad, se dejó envolver en el abrazo de Alejandro. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, mientras intentaba absorber la realidad. Papá, murmuró ella, sintiendo una mezcla de alivio y alegría. Siempre soñé con este momento. La confirmación de la prueba de ADN trajo una nueva esperanza y un nuevo comienzo para ambos. Alejandro y Valentina finalmente estaban reunidos, listos para enfrentar los desafíos del futuro juntos. La travesía que los había separado por tanto tiempo ahora los unía de nuevo, con la certeza de que el amor y la verdad prevalecerían. Alejandro Álvarez y Camila llegaron a la clínica en la mañana del día marcado para recibir los resultados de la prueba de ADN. La tensión era palpable. Alejandro no había logrado dormir bien la noche anterior, y Camila también estaba ansiosa, dividida entre la esperanza y el miedo a lo desconocido. Se saludaron con un gesto, sus miradas transmitiendo un entendimiento mutuo de la importancia de ese momento. Fueron conducidos a la sala de reuniones donde el médico los esperaba con un sobre en las manos. Se presentó de manera calmada y profesional, consciente del impacto que tendrían sus próximas palabras. Señor Álvarez, señorita Camila, tengo los resultados de la prueba de ADN, dijo el médico, abriendo el sobre con cuidado. Los resultados confirman que ustedes son, de hecho, padre e hija. Las palabras del médico parecieron resonar en la sala, y el tiempo pareció detenerse para Alejandro y Camila. Alejandro, que siempre había mantenido una postura imponente y controlada, sintió que sus emociones desbordaban. Las lágrimas que tanto había reprimido finalmente encontraron su camino, rodando libremente por su rostro. Valentina, mi Valentina, dijo Alejandro con la voz entrecortada, levantándose para abrazar a Camila. Camila, aún procesando la información, también dejó caer las lágrimas. El abrazo de su padre fue el más reconfortante que había sentido. En ese momento, se dio cuenta de que finalmente había encontrado a la familia que siempre había buscado. Papá, susurró Camila, envolviendo sus brazos alrededor de Alejandro. Siempre supe, en el fondo, que alguien me estaba buscando. El reencuentro estuvo cargado de emoción. Alejandro sostenía a Camila como si temiera perderla de nuevo, y Camila se dejaba llevar por el calor y la seguridad del abrazo de su padre. Durante años, Alejandro había endurecido su corazón para lidiar con el dolor de la pérdida, pero ahora, ante la verdad, permitió que su vulnerabilidad saliera a la luz.
Valentina, no sabes cuánto soñé con este momento, dijo Alejandro, alejándose solo lo suficiente para mirar a los ojos de su hija. Te busqué todos estos años, nunca perdí la esperanza de encontrarte. Camila sonrió a través de las lágrimas. Y yo siempre soñé con conocer a mi verdadera familia. Nunca supe que me estabas buscando. Los dos permanecieron abrazados por un tiempo, compartiendo silenciosamente la alegría y el alivio de finalmente estar juntos de nuevo. El médico, entendiendo la importancia del momento, los dejó solos para que pudieran recomponerse. Papá, quiero saber todo sobre lo que pasó. Sobre mi infancia, sobre ti, dijo Camila, limpiando las lágrimas. Y yo quiero saber todo sobre ti, Valentina. Sobre tu vida, tus esperanzas, tus sueños, respondió Alejandro, aún emocionado. En los días que siguieron, Alejandro comenzó a mostrar un lado más vulnerable. Abrió su corazón a Camila, compartiendo historias de su infancia, momentos felices antes de su desaparición y el dolor insoportable que había sentido a lo largo de los años. Camila, por su parte, le contó a Alejandro sobre su vida en el orfanato, su adopción y el constante deseo de conocer sus verdaderas raíces. Con cada conversación, el vínculo entre padre e hija se fortalecía. Alejandro estaba decidido a recuperar el tiempo perdido, y Camila estaba ansiosa por construir un futuro junto a su padre. Sabían que aún había muchos desafíos por delante, especialmente en relación con el oscuro pasado que rodeaba la desaparición de Valentina. Sin embargo, ahora que estaban juntos, se sentían más fuertes y preparados para enfrentar cualquier obstáculo. La verdad finalmente revelada trajo un nuevo comienzo para Alejandro y Camila. La travesía para encontrar a Valentina había llegado a su fin, pero una nueva jornada, llena de esperanza y amor, apenas comenzaba. La felicidad de Alejandro y Valentina parecía completa. Después de años de dolor e incertidumbre, padre e hija finalmente estaban reunidos. Los días estaban llenos de conversaciones profundas, risas y redescubrimientos. Alejandro se mostraba más vulnerable y presente, mientras Valentina se adaptaba a su nueva identidad y a la nueva relación con su padre. Sin embargo, la paz recién conquistada comenzó a ser perturbada por sombras del pasado. Durante una de esas conversaciones íntimas, Valentina mencionó algo que encendió una alerta en la mente de Alejandro. Recuerdo a una mujer, comenzó Valentina, vacilante. Siempre parecía nerviosa y estaba siempre al teléfono. Creo que estaba involucrada en mi vida de alguna forma antes de que me encontraran en el parque. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Isabela, su segunda esposa y madrastra de Valentina, siempre había sido una figura controvertida en su vida. Había desaparecido poco después de la desaparición de Valentina, alegando necesitar tiempo para procesar el dolor. Alejandro, en ese momento devastado y enfocado en encontrar a su hija, nunca había cuestionado profundamente sus acciones. «¿Esa mujer, puedes describirla?», preguntó Alejandro, intentando mantener la calma. Valentina hizo una pausa, intentando reunir los recuerdos fragmentados. Tenía el cabello largo, oscuro, y unos ojos que siempre parecían desconfiados. Creo que me llamaba niña. No puedo recordar mucho más. La descripción resonó como un campanazo en la mente de Alejandro. Sabía que necesitaba investigar más a fondo. Las coincidencias eran demasiado grandes para ser ignoradas. Si Isabela realmente había estado involucrada en la desaparición de Valentina, necesitaría pruebas concretas para confrontarla. Alejandro decidió que Ricardo, el detective privado, sería nuevamente esencial. Programó una reunión urgente con él en el mismo café discreto donde tantas revelaciones ya habían sido discutidas. Ricardo, necesito que investigues a Isabela. Hay nueva información que indica que podría haber estado involucrada en la desaparición de Valentina, dijo Alejandro, pasando las manos por su cabello, visiblemente preocupado. Ricardo asintió, listo para aceptar otro desafío. Empezaré de inmediato, Alejandro. Te mantendré informado de cada avance. Mientras Ricardo se sumergía en la investigación, Alejandro no podía esconder su inquietud. Valentina notó el cambio en el comportamiento de su padre y se acercó para ofrecer apoyo. «Papá, sé que algo te preocupa, ¿es sobre lo que dije de la mujer?», preguntó Valentina, sus ojos buscando los de Alejandro. Alejandro suspiró, decidiendo ser honesto. «Sí, mi ángel. Creo que esa mujer podría ser Isabela, tu madrastra. Si realmente tuvo algo que ver con tu desaparición, necesitamos saber la verdad». Valentina sintió un escalofrío.
La posibilidad de que alguien cercano pudiera haber sido responsable de tanto sufrimiento era difícil de procesar. Pero, al mismo tiempo, sintió una nueva determinación crecer dentro de sí. Quería justicia, quería respuestas. Estoy contigo, papá. Vamos a descubrir la verdad juntos, dijo Valentina, tomando la mano de Alejandro. Los días que siguieron fueron tensos. Ricardo comenzó a desentrañar los pasos de Isabela después de su desaparición. Descubrió que ella había cambiado de nombre y se había mudado a otra ciudad, viviendo una vida aparentemente tranquila y sin conexiones con su pasado. Sin embargo, transacciones financieras sospechosas y contactos con individuos de dudosa reputación comenzaron a emerger. Finalmente, Ricardo encontró una pista crucial, una serie de llamadas y encuentros entre Isabela y un hombre conocido por su implicación en actividades ilegales. La conexión entre ellos era clara e indicaba que Isabela podría haber utilizado a este hombre para ejecutar el secuestro de Valentina. Alejandro quedó atónito al escuchar los descubrimientos de Ricardo. La mujer en la que había confiado, que había sido parte de su familia, podría estar detrás de tanto sufrimiento. Sintió una mezcla de ira y traición, pero también una determinación feroz de hacer justicia. Ricardo, necesitamos más pruebas. Algo que nos permita confrontar a Isabela directamente y garantizar que pague por lo que hizo, dijo Alejandro, sus ojos brillando con una nueva resolución. Ricardo asintió. Seguiré investigando. Estamos cerca, Alejandro. Conseguiremos las pruebas necesarias. La felicidad que Alejandro y Valentina habían encontrado estaba ahora amenazada por la sombra de Isabela. Pero, unidos por la verdad y la justicia, padre e hija estaban decididos a enfrentar cualquier obstáculo. La travesía hacia la verdad aún no había terminado, pero Alejandro sabía que, con Valentina a su lado, podrían superar cualquier adversidad. Isabela siempre había sido una mujer ambiciosa y astuta, capaz de manipular cualquier situación a su favor. Cuando se casó con Alejandro, vio en él una oportunidad de ascenso social y financiero. Pero la presencia de Valentina siempre fue un obstáculo, algo que necesitaba eliminar para asegurar su dominio completo sobre Alejandro. Cuando Valentina desapareció, Isabela creyó que sus problemas estaban resueltos. Ahora, con Alejandro y Valentina reunidos, sabía que sus secretos estaban en peligro inminente de ser revelados. Isabela había construido una nueva vida en otra ciudad, donde su oscuro pasado permanecía oculto. Ella mantenía una fachada de respetabilidad, pero, tras bambalinas, manipulaba y controlaba a todos a su alrededor para mantener sus secretos enterrados. Al saber que Alejandro estaba investigando su pasado, Isabela sintió la presión aumentar. Necesitaba actuar rápidamente para proteger sus intereses. Convocó una reunión con un antiguo cómplice, un hombre llamado Ramón, conocido por sus actividades ilegales y su lealtad a Isabela. Se encontraron en un bar discreto, lejos de miradas curiosas. Ramón, necesitamos actuar de inmediato. Alejandro está muy cerca de la verdad, dijo Isabela, su voz fría y calculadora. Ramón encendió un cigarrillo y miró a Isabela con interés. ¿Qué quieres que haga, Isabela? Sabes que haré cualquier cosa por un precio. Isabela sonrió, confiada. Necesito que encuentres una manera de alejar a Alejandro y Valentina nuevamente. Permanentemente. No pueden descubrir lo que realmente pasó. Mientras tanto, Alejandro y Valentina continuaban fortaleciendo su vínculo, ajenos al peligro que se aproximaba. Alejandro, decidido a confrontar a Isabela con las pruebas que Ricardo estaba reuniendo, no sabía que ella ya estaba un paso adelante, planeando un nuevo golpe. Isabela comenzó a manipular a las personas a su alrededor con maestría. Se puso en contacto con antiguos conocidos y utilizó su encanto para reclutar aliados dispuestos a ayudarla en sus planes. Cada movimiento era cuidadosamente calculado para asegurar que Alejandro y Valentina fueran alejados el uno del otro y de la verdad. Entre sus maniobras, Isabela encontró a una joven llamada Sofía, que trabajaba como secretaria en una de las oficinas de Alejandro. Usando su habilidad de manipulación, Isabela hizo amistad con Sofía, presentándose como una mujer influyente y generosa. Sofía, querida, sabes que siempre puedes contar conmigo. Por cierto, he oído que Alejandro está enfrentando algunos problemas personales. Tal vez puedas ayudarme a ayudarlo, dijo Isabela, con una sonrisa amable. Sofía, impresionada por la aparente amabilidad de Isabela, comenzó a proporcionar información sobre la rutina de Alejandro y sus encuentros con Valentina. Cada detalle era pasado a Isabela,
que usaba esta información para planear sus próximos pasos. Simultáneamente, Isabela plantaba falsas pistas para desviar la atención de Ricardo. Sabía que el detective estaba cerca de descubrir la verdad, así que comenzó a esparcir rumores e información falsa, creando un laberinto de mentiras para confundir sus investigaciones. Ramón, fiel a su papel, comenzó a ejecutar acciones para crear caos en la vida de Alejandro. Llamadas telefónicas amenazadoras, sabotajes en los negocios y intentos de desacreditar a Alejandro públicamente formaban parte de su estrategia. El objetivo era simple: crear tanto tumulto que Alejandro y Valentina no tuvieran tiempo ni energía para continuar la investigación. En uno de los encuentros clandestinos con Isabela, Ramón preguntó: ¿crees que esto será suficiente para alejarlos? Isabela lo miró con frialdad. Tiene que ser. Alejandro es determinado, pero no puede luchar en todas las frentes al mismo tiempo. Valentina es su punto débil. Si logramos separarlos, él estará perdido. Mientras Isabela orquestaba su plan, Alejandro y Valentina enfrentaban los nuevos desafíos que surgían inesperadamente. Sabían que algo estaba mal, pero no podían imaginar la magnitud de la manipulación de Isabela. Con cada movimiento, Isabela se acercaba a su objetivo, decidida a proteger sus secretos a cualquier costo. La batalla entre la verdad y la mentira apenas comenzaba. Alejandro y Valentina necesitaban ser más fuertes y estar más unidos que nunca para superar los planes malévolos de Isabela y finalmente sacar a la luz toda la verdad sobre el oscuro pasado que los había separado por tantos años. La atmósfera de tensión alrededor de Alejandro y Valentina aumentaba cada día. Isabela, consciente de que sus maniobras para crear caos no eran suficientes, decidió que era hora de un movimiento más audaz. Decidida a proteger sus secretos y separar a Alejandro y Valentina permanentemente, planeó un golpe definitivo: secuestrar a Valentina. Isabela pasó semanas planificando el secuestro meticulosamente. Eligió un lugar remoto, fuera del radar de las autoridades, y reclutó a Ramón y algunos de sus compinches para ejecutar el plan. El objetivo era claro: crear una situación de alta tensión que distrajera a Alejandro y detuviera cualquier avance en sus investigaciones. Una noche, mientras Valentina volvía del hospital, un coche negro la seguía discretamente. Ella no sospechaba nada, inmersa en pensamientos sobre la investigación y las revelaciones recientes. Al acercarse a su casa, el coche aceleró y se detuvo bruscamente junto a ella. Ramón y sus hombres salieron rápidamente, agarrando a Valentina antes de que pudiera reaccionar. ¡Auxilio!, gritó Valentina, pero su voz fue silenciada por un pañuelo empapado en una sustancia que la hizo desmayarse casi instantáneamente. Los hombres de Ramón la metieron en el coche y desaparecieron en la oscuridad de la noche. El secuestro fue rápido y eficiente, dejando solo una bolsa caída en la acera como evidencia de lo ocurrido. Alejandro, en casa, comenzó a preocuparse cuando se dio cuenta de que Valentina estaba retrasada. Intentó llamarla varias veces, pero las llamadas iban directamente al buzón de voz. La preocupación se transformó en pánico cuando encontró su bolsa en la acera al salir a buscarla. Valentina, gritó, buscando alrededor desesperadamente. Desesperado, Alejandro llamó a Ricardo, el detective, y le explicó la situación. Ricardo, Valentina ha sido secuestrada. Encontré su bolsa en la acera. Necesito tu ayuda inmediatamente. Ricardo, siempre eficiente, activó todos sus contactos y comenzó a trazar un plan para localizar a Valentina. Alejandro también se puso en marcha y movilizó todos los recursos posibles. Llamó a amigos influyentes, contrató seguridad privada y comenzó a recorrer la ciudad en busca de pistas. Mientras tanto, Valentina despertó en un lugar desconocido, con las muñecas y los tobillos atados. La cabeza le latía y sentía un ligero mareo. Poco a poco, sus ojos se ajustaron a la oscuridad y se dio cuenta de que estaba en un almacén abandonado. Isabela apareció frente a ella, con una sonrisa fría en el rostro. Valentina, finalmente nos encontramos de nuevo. Valentina la miró, confundida y asustada. ¿Por qué? ¿Qué quieres de mí? Quiero asegurarme de que Alejandro nunca descubra la verdad, respondió Isabela. Tú y él estaban acercándose demasiado, y eso no puede suceder. Valentina intentó soltarse de las ataduras, pero era inútil. Mi papá me encontrará. No se rendirá hasta descubrir la verdad. Isabela se rió, un sonido cruel y sin emoción. Veremos, Valentina. Vamos a ver hasta dónde está dispuesto a llegar Alejandro.
Alejandro, por su parte, estaba dispuesto a ir hasta los confines de la tierra para encontrar a su hija. No descansaría hasta que Valentina estuviera a salvo. Con la ayuda de Ricardo y de sus amigos influyentes, rastreó cada posible pista. Usó todos los recursos a su alcance, desde tecnología de rastreo hasta informantes en la calle. Ricardo, tenemos que encontrarla. No puedo perder a mi hija otra vez, dijo Alejandro, su voz cargada de desesperación. Estamos haciendo todo lo posible, Alejandro. Vamos a encontrarla, respondió Ricardo, tratando de calmar a su amigo. Las horas pasaban lentamente, cada minuto era una tortura para Alejandro. Sabía que cada segundo que pasaba podía significar más peligro para Valentina. La operación de búsqueda se intensificó, con equipos revisando áreas remotas y lugares sospechosos. Finalmente, surgió una pista. Un informante de Ricardo informó haber visto un coche sospechoso entrando en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Alejandro y Ricardo no perdieron tiempo. Reunieron a un equipo de seguridad y partieron inmediatamente hacia el lugar. Al llegar al almacén, Alejandro se acercó con cautela, temiendo lo que podría encontrar. Avistó el coche descrito por el informante y, con una señal para sus hombres, avanzó. Dentro del almacén, Isabela estaba de espaldas a la entrada, distraída. Alejandro aprovechó la oportunidad, avanzando silenciosamente hacia ella. En un movimiento rápido, la agarró, inmovilizándola. Se acabó para ti, Isabela, dijo con una voz cargada de ira. Valentina, atada y asustada, vio a su padre y sintió un inmenso alivio. Papá. Alejandro corrió hacia ella, desatando las cuerdas y envolviéndola en un fuerte abrazo. Estoy aquí, mi ángel. Estoy aquí. Isabela, inmovilizada por los guardias de seguridad, miró con desprecio a Alejandro y Valentina. Esto no termina aquí, dijo ella, pero Alejandro estaba decidido. Se aseguraría de que Isabela pagara por sus crímenes. La operación de rescate fue un éxito, pero Alejandro sabía que aún quedaba mucho por resolver. Él y Valentina estaban finalmente juntos de nuevo, pero la lucha por la verdad y la justicia apenas comenzaba. Unidos, enfrentarían cualquier adversidad, decididos a sacar a la luz todos los secretos del pasado y construir un futuro seguro y feliz. La búsqueda de Valentina se había convertido en una carrera contra el tiempo. Alejandro, con el corazón apretado y una determinación feroz, no descansaría hasta encontrarla. Ricardo, el detective, estaba en acción, usando todos sus recursos y contactos para rastrear el paradero de Isabela y sus cómplices. Alejandro también movilizó a viejos amigos y aliados influyentes para ayudar en la operación de rescate. La información crucial vino de uno de los informantes de Ricardo, que avistó a Ramón y otros hombres en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Alejandro, con una mezcla de alivio y tensión, supo que ese era el lugar donde Valentina estaba siendo retenida. Sin perder tiempo, reunió a un equipo de seguridad y partió hacia el lugar, decidido a rescatar a su hija. Al llegar al almacén, Alejandro se acercó con cautela. Las luces exteriores estaban apagadas y el lugar tenía una apariencia desolada y amenazante. Él, Ricardo y los guardias de seguridad se posicionaron estratégicamente alrededor del almacén, listos para entrar en acción. Necesitamos ser rápidos y precisos, susurró Ricardo. Cualquier error podría poner a Valentina en peligro. Alejandro asintió, el corazón latiendo acelerado. Vamos a entrar. No tenemos tiempo que perder. Con una señal, los guardias arremetieron contra la puerta lateral del almacén, entrando en formación. El interior estaba oscuro, pero el equipo usaba linternas para iluminar el camino. Avanzaron cuidadosamente, atentos a cualquier movimiento. En el centro del almacén, Valentina estaba atada a una silla, con una expresión de desesperación y agotamiento. Isabela, a su lado, mantenía una expresión de frialdad calculada. Al percatarse de la invasión, su rostro se contrajo de ira. «Deténganse donde están», gritó Isabela, sacando un arma de su bolso y apuntando a Valentina. «Si dan un paso más, ella muere». Alejandro se congeló, la visión de su hija en peligro haciendo que su corazón casi se detuviera. Levantó las manos, intentando calmar a Isabela. «Isabela, hablemos. No tiene que ser así. Deja ir a Valentina». Isabela rió, un sonido amargo y lleno de desprecio. «¿Crees que simplemente la dejaré ir? Después de todo esto, no, Alejandro.
Ustedes dos arruinaron mis planes y van a pagar por ello. Mientras Isabela hablaba, Ricardo señaló a uno de los guardias que se acercara sigilosamente por detrás. Alejandro continuaba distrayendo a Isabela, manteniendo su atención en él. Por favor, Isabela, piensa en lo que estás haciendo. No hay necesidad de más violencia, dijo Alejandro, tratando de ganar tiempo. La tensión en el almacén era palpable. El guardia se acercaba cada vez más a Isabela, esperando el momento adecuado para actuar. Finalmente, en un movimiento rápido y preciso, la desarmó y la tiró al suelo. La pistola cayó con un sonido estridente, deslizándose lejos. Alejandro corrió hacia Valentina, liberándola de las ataduras y abrazándola con fuerza. Valentina, mi amor, ¿estás bien? Valentina, aún temblando, asintió. Sí, papá. Gracias a ti. Isabela, ahora dominada por los guardias, gritaba y se debatía, pero sabía que estaba derrotada. Alejandro la miró con una mezcla de ira y tristeza. Vas a pagar por todo lo que hiciste, Isabela. Finalmente se hará justicia. Ricardo, que observaba todo atentamente, hizo una señal para que los guardias se llevaran a Isabela afuera. La entregaremos a las autoridades. Ya no será una amenaza para ustedes. Con Isabela bajo custodia, Alejandro y Valentina fueron escoltados fuera del almacén. La noche estaba fría, pero el alivio de estar juntos de nuevo calentaba sus corazones. Alejandro miró a Valentina, viendo la fuerza y la resiliencia en sus ojos. Lo logramos, Valentina. Finalmente estamos libres del pasado, dijo Alejandro, emocionado. Valentina sonrió, sintiendo una ola de alivio. Sí, papá. Podemos empezar de nuevo. La operación de rescate fue un éxito, pero Alejandro sabía que aún había un camino por recorrer. Necesitaban reconstruir sus vidas y enfrentar los desafíos que aún podían surgir. Sin embargo, con la verdad finalmente revelada y Isabela fuera de escena, padre e hija estaban listos para enfrentar el futuro juntos, decididos a superar cualquier adversidad. El reencuentro con Valentina trajo una nueva esperanza para Alejandro. La dolorosa travesía que los había separado por tantos años estaba finalmente llegando a su fin. Ahora, juntos, podían construir una nueva vida, libre de las sombras del pasado y llena de posibilidades para el futuro. Con Isabela finalmente presa, Alejandro y Valentina sintieron un alivio inmediato, pero sabían que la travesía estaba lejos de terminar. La noticia del arresto de Isabela se esparció rápidamente, y los medios pronto tomaron conocimiento, transformando el caso en un escándalo público. Alejandro, decidido a traer justicia y exponer toda la verdad, se preparó para enfrentar la tormenta de revelaciones que estaba por venir. En el tribunal, Isabela mantuvo una postura arrogante, pero la tensión era visible en sus ojos. Sabía que sus acciones estaban a punto de ser desmascaradas. Alejandro y Valentina, acompañados por Ricardo y sus amigos, estaban listos para confrontar a la mujer que había causado tanto sufrimiento. El fiscal inició el juicio presentando las evidencias recolectadas por Ricardo y el equipo de investigación. Documentos, registros de llamadas y transacciones financieras sospechosas se mostraron, vinculando a Isabela directamente con la desaparición de Valentina y el reciente secuestro. Señora Isabela, está acusada de secuestro, intento de homicidio y conspiración, ¿cómo se declara?, preguntó el fiscal con firmeza. Isabela, con una expresión de desdén, respondió fríamente, inocente. El fiscal prosiguió, llamando a testigos que pudieron confirmar la implicación de Isabela en actividades ilegales y sus esfuerzos por encubrir sus crímenes. Entre los testigos estaba Sofía, la secretaria que Isabela había manipulado, ahora dispuesta a contar todo lo que sabía. Isabela me engañó, me hizo creer que estaba ayudando a Alejandro. Pero, en realidad, estaba usando la información para sus propios fines, confesó Sofía, con la voz temblorosa. Alejandro y Valentina observaban atentamente, sintiendo una mezcla de ira y alivio mientras las piezas del rompecabezas finalmente se encajaban. Las revelaciones sobre las motivaciones de Isabela eran impactantes. Se había casado con Alejandro por puro interés financiero, y Valentina siempre había sido vista como un obstáculo en sus planes de control y riqueza. Isabela veía a Valentina como una amenaza a su posición. Cuando Valentina desapareció, ella vio una oportunidad para consolidar su poder sobre Alejandro, explicó Ricardo, detallando sus descubrimientos. La audiencia en el tribunal estaba atónita.
El retrato de Isabela que emergía era el de una mujer manipuladora y sin escrúpulos, dispuesta a hacer cualquier cosa para alcanzar sus objetivos. Alejandro, mirando directamente a Isabela, sintió una profunda sensación de traición, pero también una determinación renovada de buscar justicia. Cuando llegó el turno de Alejandro y Valentina para testificar, el tribunal quedó en silencio. Alejandro habló primero, describiendo el dolor de perder a su hija y los años de búsqueda incansable. Valentina me fue arrebatada por una mujer en la que confiaba. Isabela destruyó nuestra familia por pura avaricia. Pero hoy, estamos aquí para asegurarnos de que nunca vuelva a hacer daño a nadie, dijo Alejandro, con voz firme. Valentina, a continuación, compartió sus experiencias de infancia, la confusión y el miedo de ser separada de su familia, y el dolor reciente de ser secuestrada de nuevo. No entendía por qué fui llevada, pero ahora sé que fue por la ambición desmedida de Isabela. Me robó una infancia con mi padre, pero ya no puede separarnos más, declaró Valentina, con determinación. El juicio avanzó, y quedó claro que las pruebas contra Isabela eran abrumadoras. Finalmente, el juez pronunció la sentencia. Isabela fue condenada por todos los crímenes y recibió una larga pena de prisión. Alejandro y Valentina sintieron un gran peso aliviado de sus hombros. Después del juicio, Alejandro y Valentina tuvieron la oportunidad de confrontar a Isabela directamente. Escoltada por guardias, ella los miró con una mezcla de ira y desdén. ¿Por qué, Isabela? ¿Por qué hiciste todo esto?, preguntó Alejandro, aún buscando una explicación. Isabela, con una sonrisa amarga, respondió, nunca lo entenderías. Para mí, siempre fue una cuestión de poder y control. Ustedes dos solo eran obstáculos en mi camino. Valentina miró a Isabela con una mezcla de tristeza y desprecio. Nunca tendrás lo que realmente importa, Isabela. Amor, familia, esas son las verdaderas riquezas. Y tú nunca las tendrás. Con esas palabras, Valentina y Alejandro dejaron el tribunal, listos para seguir adelante. La verdad había sido revelada, la justicia hecha, y finalmente, podían comenzar a reconstruir sus vidas sin las sombras del pasado. El arresto de Isabela marcó el fin de un capítulo doloroso, pero también el inicio de una nueva travesía. Alejandro y Valentina estaban decididos a aprovechar cada momento juntos, sanando las heridas y construyendo un futuro basado en el amor y la verdad. Con Isabela en prisión, Alejandro y Valentina comenzaron a reconstruir su relación, dedicando tiempo y atención el uno al otro. Valentina decidió continuar su trabajo como enfermera e inició una fundación para ayudar a niños en orfanatos, contando con el apoyo de Alejandro. La fundación organizó un evento de gala para celebrar su éxito, donde Valentina dio un discurso emotivo sobre esperanza y resiliencia. La noche terminó con una celebración llena de música y fuegos artificiales, simbolizando el inicio de una nueva vida llena de amor y posibilidades para padre e hija.